Bien, como primera actividad de inicio, vamos a clasificar eh, la materia. O sea, vamos a mencionar 10 materiales que se encuentren en nuestro entorno, que puedan estar en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Y lo vamos a clasificar en sustancias puras o mezclas. Y hay dos preguntas que nos va a permitir para poder clasificarlas. En la primera nos dice qué características me va a permitir para poder clasificarlas. Y en la segunda, cómo puedo elaborar una mezcla con algunos de estos materiales que yo escogí, ¿cierto?, para la clasificación y por qué. Por ejemplo, si yo miro hacia mi alrededor o puedo escoger algunos materiales, puedo escoger, por ejemplo, leche, jalea, bandeja de cobre, eh, madera, azúcar, anillo de plata, vinagre, azúcar, dióxido de carbono, y eso los voy a clasificar en sustancias puras y en mezclas, ¿ya? Por ejemplo, a partir de la composición, si poseen una composición constante, se va a tratar de una sustancia pura, ¿ya? Y cuando la composición de lo que yo mencioné sea variable, se va a tratar de una mezcla. Entonces yo, por ejemplo, mencioné la bandeja de cobre, el dióxido de carbono, el azúcar, el anillo de plata. Esos son, la composición es constante, por lo tanto, esos serían sustancias puras, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de la composición cuando es variable, en el caso, por ejemplo, de la madera, de la leche, el aire, el aceite, vinagre, la jalea, esas serían mezclas, ¿ya? Y que respondería a la pregunta 2, ¿cierto? ¿Se puede elaborar una mezcla con algunos de los materiales que yo escogí? De los que yo mencioné, sí. Porque para poder formar una mezcla, ¿cierto? Solo se necesita combinar. Yo tengo que mezclar, ¿cierto? Combinar dos o más materiales. En la actividad del libro, página 12, vamos a trabajar con respecto a mezclas. Van a preparar y clasificar mezclas. Van a buscar materiales, alcohol, sal, tierra, agua, aceite, y van a elaborar 4 mezclas con estos materiales. Si que no tienen alguno de esos materiales, los pueden reemplazar con lo que ustedes tengan en su casa. Tienen que realizar 3 puntos. El primer punto, tienen que establecer un criterio para poder clasificar las mezclas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ocupar el criterio del estado de agregación de las mezclas. ¿Por qué? Porque las mezclas están, los elementos que yo estoy ocupando, los materiales, hay algunos que están en estado líquido y otros en estado sólido. Y en el 2 tengo que mencionar las 2 categorías relacionadas con este criterio, ¿ya? Y como el criterio que yo ocupé en el 1 es el estado de agregación, entonces voy a mencionar que las mezclas va a ser sólidas y líquidas. Y en el número 3 tengo que clasificar cada mezcla en una categoría, ¿ya? Y ahí tengo que mezclar, por ejemplo, la mezcla sólida, que voy a tomar los materiales, el agua y la tierra. Sería una mezcla. Después sería la mezcla líquida, que sería, por ejemplo, el alcohol y el agua. Después otra mezcla líquida, el agua y el aceite. Y otra puede ser el agua y la tierra. Ya ustedes lo tienen que ejecutar con los materiales en su casa y también escribir las respuestas en su cuaderno. Como última actividad, van a realizar una investigación sobre otro tipo de mezcla, ¿ya? O sea, van a investigar sobre los coloides y van a responder en su cuaderno. Pero antes de hacer la investigación, van a observar la imagen sobre la preparación de la mayonesa casera. Tenemos los materiales, una batidora y recipiente hondo. Y tenemos los ingredientes, que sería el aceite, la sal, el huevo y limón.
y los pasos para hacer la mayonesa. Ahí se pueden observar tenemos 7 pasos para hacer la mayonesa. Las preguntas para poder hacer la investigación, tenemos 5 preguntas que van a tener que responder. En la número 1, ¿qué características observables posee un coloide? Los coloides se ven como mezclas homogéneas, pero al ser vistas al microscopio o a la luz se nota una diferencia entre sus partículas. En la número 2, ¿cómo se vería un coloide al microscopio? Se vería como una mezcla heterogénea, con 2 fases diferentes. En la número 3, ¿considerarías que la mayonesa es un coloide? ¿Por qué? Sí, se consideraría como un coloide porque los componentes del huevo se dispersan en el aceite. En la número 4, ¿cómo te asegurarías de que investigaste en fuentes confiables? Para hacer una investigación, tengo que consultar en más de una fuente. Tengo que usar libros científicos de consulta que se dispone en una biblioteca. Tengo que buscar en páginas web que sean de algún centro de investigación, de una universidad y que posea un autor. Todo eso, ¿cierto?, nos sirve para obtener una fuente confiable. Y en la número 5, ¿qué otros temas te gustaría incorporar en tu investigación? Acá cada uno va a responder de la manera que estime conveniente.